cuando fui su alumna de contrabajo en 2007. Pues son muchos señalamientos. Pero bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y ya están listos los compañeros de la mesa de seguridad de este jueves 5 de agosto de 2021. Están entrando, ya Andrés Ramírez me dirá el momento exacto en el que estén ya puestos para todo esto. Laura Mondragón le envía a Saciel todo nuestro amor, nuestro cariño y comprensión para ti. Edna Díez dice, son menores de edad, por lo tanto muchas veces no tienen poder para parar a un acosador, violador. Claudia Vera dice, gracias por dar voz a estos casos. Julio, gracias Claudia. Araceli Pérez dice, su lenguaje corporal dice más de lo que nos ha contado. Justicia para Sachiel. Bueno, pues estamos listos ya para esta mesa de seguridad, así es que saludo con el gusto de siempre a Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un placer estar aquí. Saludos a Víctor Ronquillo y saludos a José Reveles, a Adriana también. Muchas gracias. Gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues saludos para todos ustedes y obviamente también para el público que nos escucha. Aquí estamos muy contentos, Julio. Muy bien. José Reveles está bien, pero solo por la vía del audio. Don Pepe Reveles, buenas tardes. Por aquí estamos, Julio. Gusto saludar a Guadalupe y a Víctor. Muy bien, muchas gracias. Gracias por todo. Y bueno, pues hay muchos temas, la verdad, pero Víctor Ronquillo, por favor, o bueno, vamos dándole la voz a nuestro invitado especial de hoy, que es José Reveles. No está hoy Renato Ravelo y tenemos como invitado especial a Pepe Reveles. José, ¿qué opinas? Ricardo Ravelo. Pepe Reveles, ¿qué opinas sobre este tema de la demanda de México a fabricantes de armas en Estados Unidos? ¿Prosperará, avanzará, quedará a medias? ¿Qué cosas positivas y negativas le ves a esta demanda, José, por favor? Mira, me parece que es una demanda histórica por parte de los gobiernos mexicanos que siempre han dicho a la acusación de Estados Unidos de que nosotros permitimos que lleguen allá las drogas y los migrantes, siempre ha dicho, bueno, ustedes permiten que entren las armas a México, ¿no? Y que regrese el dinero producto de actividades ilícitas de la delincuencia organizada. Entonces estamos hablando de este tipo de reclamos mutuos entre los gobiernos y que ahora se concretan en una demanda muy específica que puso el secretario de Relaciones Exteriores. Me parece que es correcta. Creo que es hora de que se ponga el acento en una demanda formal, ¿no? Y no nada más a nivel de declaracionitis, ¿no? Y que en un momento dado pueda conseguirse que estas organizaciones fabricantes y distribuidoras de armas impidan que sigan llegando a territorio mexicano, en donde pues son responsables de miles de muertes, según un escrito de la propia Cancillería. Entonces, es una demanda no al gobierno de Estados Unidos, sino a quienes fabrican y distribuyen las armas. Creo que está México en lo correcto, pero hay otro aspecto que sí quisiera destacar, porque no hay que olvidarse de que estamos en una pre-campaña adelantada. Esto me parece que le va a dar a Marcelo Ebrard la posibilidad de posicionarse de una manera importante a nivel incluso internacional y con el poderoso vecino del norte. Pues por lo pronto eso es lo que me parece. Bien, José Reveles, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas sobre este tema, por favor? Y en la misma línea, yo creo que más que realmente algo que podría prosperar, creo que tiene muy pocas posibilidades de prosperar. Además, se han dicho otros analistas, estamos hablando de poderosísimas compañías productoras de armas en una economía belicista. Estados Unidos vive de producir armas. No creo realmente que vaya a poder haber ningún resultado, vamos, en las cortes
internacionales con que haya una retribución a México. Al mismo tiempo, exactamente, la demanda no es contra el gobierno estadounidense, sino contra las empresas. Estas empresas son poderosísimas. Le venden armas a todo el mundo y le venden armas al gobierno mexicano. Bien, esto también es una cuestión que hay que considerar y es muy difícil. Y definitivamente la cuestión política, pues está ahí, ¿no? Está de alguna forma campaña adelantada un poco, el liderazgo que quiere ejercer, obviamente, el actual canciller Marcelo Ebrard en la mesa, ¿no? Y pues con pocas posibilidades de que prospere, pero sí un acercamiento como distinto, ¿no? México pide a Estados Unidos y las diferentes administraciones, al gobierno estadounidense, de forma diplomática, hay que poner control a la compra-venta de armas, a la posesión de armas, y Estados Unidos nunca lo ha hecho. De alguna forma, esto sí es una presión mediática, y bueno, obviamente, ¿quién saca raja política de esto? Pues el canciller mexicano. Pero al mismo tiempo Estados Unidos está, o podría decir, bueno, ustedes están haciendo esto, y las empresas pueden decir, bueno, pues tú haces lo que quieras, pero también, ¿por qué no controlas tus fronteras? Y esto también tenemos que reconocer que el gobierno mexicano no ha controlado sus fronteras, no ha controlado la entrada de estas armas. Es posible, hay que ser como objetivos en este sentido. Es histórico, definitivamente, como dice José Reveles, podría ser una presión a nivel internacional, más bien de alguna forma una mayor presión. México con una visión distinta, con una posición distinta en la geopolítica, pero al mismo tiempo con pocas posibilidades de que esto prospere y de que el gobierno mexicano pueda tener estos ingresos, ¿verdad?, por una demanda que finalmente vaya a resultar positiva para el gobierno mexicano. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema? Dándole además la bienvenida a nuestro compañero José Reveles, que ya está activada su imagen. Así es que, Pepe, saludos, ya te estamos viendo muy bien aquí. Muchas gracias. Sí. Bien, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema de la demanda del gobierno mexicano contra productores de armas en Estados Unidos? Bueno, a mí me parece, estoy de acuerdo con Pepe, desde luego, y también con Guadalupe. Yo aprecio mucho a Pepe, de veras le tengo mucho cariño, es maestro de todos nosotros de alguna manera, el buen Pepe. Entonces, yo me siento muy honrado de compartir con él. Siempre que hay chance de compartir micrófonos con Pepe Reveles, yo me siento feliz de la vida. Entonces, bueno, yo sí creo que es una demanda histórica, pero habría que ver por qué es histórica, ¿no? A mí me parece que es histórica en términos de que tenemos que proponernos, y perdón por el optimismo acostumbrado de Víctor Ronquillo, pero hay que proponernos lo imposible. Precisamente de eso se trata, el pensamiento progresista, el pensamiento de izquierda. Y en ese sentido, me parece que esta demanda se preparó desde hace 2 años, según nos dicen las autoridades, según nos dicen los funcionarios. Yo quiero creer que eso es así. Y creo que eso es muy importante porque sienta un precedente, pero un precedente también de lo que podemos hacer los países subordinados por la hegemonía, como dice Guadalupe, militarista de Estados Unidos, que busca el control del territorio en función de lo que son pues los estatutos y las leyes internacionales. Porque obviamente esto es parte de una estrategia, de un litigio que va más allá, primero, de nuestras fronteras, y que establece una demanda en función de las afectaciones que nuestro país ha sufrido por lo que se dice en la demanda, y esto es muy importante destacarlo, ¿no? Se habla del comercio ilícito, ¿no? De estas empresas negligentes que han causado un daño humano y material a nuestro país. Entonces creo que es un primer paso y que además está en concordancia con esta estrategia que se ha seguido de dejar atrás la llamada guerra del narco. Ahora nos explicamos el porqué de muchas presiones al gobierno mexicano actual por parte de sectores ligados al complejo militar industrial en Estados Unidos y del mando y del Comando Norte y del Comando Sur. Todo esto forma parte de lo que ya se esperaba, ¿no? ¿Puede ser que esta demanda quede en el olvido? Pues sí,
puede ser también que esta demanda sea trascendente y encuentre esa dimensión histórica en proporción de este significado político, Julio. Bien, Víctor, muchas gracias. José Reveles, algo de eso escribiré en la columna Astillero de mañana, pero he recibido algunos comentarios de conocedores de este tema que me dicen, el problema no es nada más presentar la demanda, la bronca va a ser que parte de las armas que han entrado a México legalmente han sido por la vía de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde me dicen que hay pérdidas constantes de armamento hasta en un 30% de las compras que hacen, y que si los productores estadounidenses presentan ese tipo de objeciones, se vería que la propia Sedena pierde con frecuencia, pierde entre comillas o sin comillas, pierde este tipo de armamento. ¿Qué hay sobre ese terreno de lo que es la Sedena y si sabes algo sobre esa pérdida de armamento, José? Bueno, sí, habría que separar lo que es la compra legal entre gobiernos, entre el Ministerio o la Secretaría de la Defensa y los fabricantes o el propio gobierno de los Estados Unidos, y lo que es este tráfico no tan hormiga, ¿verdad? Porque es muy numeroso, se habla de más de 350,000 armas por año, que van a parar normalmente a la delincuencia organizada. La delincuencia organizada es muy imaginativa, logra hacer pasar estas armas a través de fronteras porosas, ¿no? Una enorme frontera que es muy factible cruzarla sin mayor consecuencia, porque también hay que reconocer que las aduanas mexicanas de pronto no son lo más eficiente que uno pueda desear. Y en el caso de la Sedena, se le ha acusado de emplear incluso armamento que estaría destinado exclusivamente en algunos lugares de la República, de la geografía mexicana, con una supervisión de no emplearlos como una fuerza letal sin control. Esto está en los convenios que se hacen no solo con Estados Unidos, sino también con Alemania. Alemania es quien ha acusado de que armas que no debían emplearse en ciertos estados se han estado empleando ahí, ¿no? Sí. Y esta fuga de armas de la que hablas, que yo no tengo los datos precisos de cuántas serían, pues sí es grave, ¿no? Porque quiere decir que hay una negociación por debajo del agua de armas que llegaron de manera legal y que de pronto se pueden perder en este descuido o en esta, no sé, sería una corrupción también de las propias autoridades militares. Yo tengo entendido que las armas que no están tan bien registradas, que provendrían de algunos conflictos armados centroamericanos, por ejemplo, o de parte de Sudamérica, son las que podrían estar en este contrabando, en esta situación irregular. Las que están compradas oficialmente, pues estaría muy grave que aparecieran, porque tienen números de serie, que aparecieran en alguna bodega de la delincuencia organizada, ¿no? Mal habidas a través de las policías o a través de la Sedena, porque la Sedena es la que administra los permisos de uso colectivo de las armas. Y en ocasiones no son propiamente de la Sedena, o la Sedena las administra siendo de las policías estatales, ¿no? Sí. Todo esto es bastante complicado y bueno, repito, no tengo la certeza de que haya esa fuga tan numerosa de armas, pero sí sería muy grave, ¿no? Sí. Porque entonces habría un descuido por parte de la autoridad de armas que oficialmente fueron compradas por el gobierno. Bien.
Gracias, José. Guadalupe Correa, sobre este tema de la eventual pérdida de armas de la Sedena, ¿qué opinas? Bueno, este no es un fenómeno del que no hayamos sabido. Lo que sí realmente creo que no sabemos, y creo que José Reveles aquí hace un comentario muy pertinente, ¿cuántas se perdieron? No sabemos que se perdieron, pues seguramente se perdieron y se ha dicho que se perdieron. Habría que hacer mejor investigación, habría que ver si se tienen esos registros. Deben de tenerse, ¿no? O sea, se compran ciertas armas y cuántas se tienen. Creo que habría que hacer una pues petición de información en ese sentido, porque sí es muy importante, porque lleva ya años este tipo de reportes, que la Sedena no solamente pierde armas, sino también pierde personal. ¿Cuántos desertores no han llegado a formar parte de la delincuencia organizada? Estamos hablando de las armas y estamos hablando de la gente. Habría que hacer un análisis. ¿Por qué? Porque preocupa bastante la militarización de la delincuencia organizada, tanto el acceso a las armas como también el entrenamiento militar y la capacidad que han tenido estos grupos para controlar territorios de manera militar. Esto dio origen a grupos como los Zetas y sigue alimentando a grupos como el Cartel, Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones criminales que forman parte de o que son más bien las células que están operando en el oeste del país. Entonces, sí es muy complicado. Habría que hacer, yo creo que es nuestra labor hacer este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuántas de estas armas se compraron? ¿Cuántas de estas armas tiene el gobierno? Para poder tener una dimensión correcta de este problema. Y sería muy complicado. Y sí, definitivamente, si eso está sucediendo, pues ¿cómo va a prosperar una demanda de este tipo? Yo, en lo personal, me parece interesante porque hacer a Estados Unidos, de alguna forma, es una actitud importante, ¿no? Porque Estados Unidos siempre nos ha puesto el dedo. Ustedes son los narcotraficantes, se matan entre ustedes, sí, nos matamos con las armas con las que se beneficia su economía. Por lo tanto, por eso me parece interesante que se haga, pero bueno, con pocas posibilidades de que prospere. Pero México está teniendo en estos últimos años una actitud distinta y me parece muy importante que lo haga así y que no tenga esta actitud rastrera que se tuvo en administraciones anteriores, donde estábamos confirmando lo que Estados Unidos siempre ha querido hacer. Y se sabe, en Washington así se habla de México como poniendo siempre el dedo, ¿no? La corrupción, los muertos, y bueno, ahora ellos tienen que revivir la iniciativa Mérida, y la iniciativa Mérida, bajo la iniciativa Mérida, se perdieron las armas, se mataron a las personas, y ellos insisten en eso, ¿no? Y si no lo hacemos, pues nos van a declarar a nuestros carteles terroristas para ellos tener mayor presencia en el territorio nacional. Claro, claro, gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, sobre este tema de las armas de la Sedena, sus eventuales pérdidas, tu comentario, por favor, Víctor. Bueno, lo primero que hay que señalar es que sin duda, y aquí lo hemos manifestado en distintas ocasiones, el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, no están libres del proyecto, del modelo de corrupción, del quehacer político de distintos gobiernos, ¿no? Formaron parte y forman parte del sistema, lo que quiere decir que pues participaron y han participado y se ha documentado periodísticamente de la corrupción existente, ¿no? Entonces, el que se hayan perdido armas, eso es parte de un tramado muy, muy triste en donde las corporaciones policíacas, las Fuerzas Armadas han establecido nexos de complicidad con las fuerzas del crimen organizado. Y esto no es parte de una trama de Netflix, lamentablemente es parte de la realidad y es parte de la realidad política de este país, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que sin duda la corrupción existe de ambos lados de la frontera. Y si uno mira las cosas desde una perspectiva más amplia, puede pensar que precisamente el negocio del armamento a nivel mundial es un negocio ilícito, y es un negocio ilícito porque genera grandes quebrantos a la estabilidad política, social de muchos países y además genera pérdidas humanas invaluables. Entonces, esta perspectiva tendríamos que ampliarla, ¿no? Lo otro, bueno, se habla de que, y esos son datos oficiales,
de que hay 500.000 de armas en el país ilegales. Nadie sabe en realidad cuántas armas existen de manera ilegal en el país, ni tampoco sabemos dónde están. Lo que sí es un hecho es que este abasto de armamento ha generado, de alguna manera, por supuesto, con otras razones, claro, pues una catástrofe humanitaria en nuestro país, ¿no? Cientos de miles de personas asesinadas, cientos de miles de personas desaparecidas, cientos de miles de personas desplazadas, 1 millón o millones de personas lastimadas, y algo que es muy importante y que está en otro nivel, el impacto que ya lo mencionábamos, a las débiles instituciones democráticas de nuestro país. Por ello creo que esta demanda es histórica, y esta demanda, desde mi punto de vista, sí corresponde, ¿no?, a una ruptura total con la estrategia de la guerra del narco que se ha venido expresando. Y yo insisto mucho, y estoy de acuerdo con Guadalupe, son empresas muy poderosas. Además, habría que mirar también este contexto o esta realidad de una manera distinta. Si bien es cierto que el armamentismo y la fábrica de armamento ha sido una de las bujías de la economía americana desde la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, tenemos que dejar de hablar ya de empresas norteamericanas, o son consorcios transnacionales que operan de acuerdo a sus estrategias y en ocasiones en alianza con sectores claves en determinados países, ¿no? Entonces, ampliemos la perspectiva y miremos esto con mayor complejidad. Estamos en una etapa de capitalismo global, de capitalismo de saqueo, y el armamentismo para el control territorial y una guerra establecida en contra de los pobres es parte de este contexto del capitalismo de nuestra época. Bien, gracias, Víctor Ronquillo, muchas gracias. José Reveles, pues el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dio cuenta de que presentaba pues más datos, unas evidencias más respecto al caso de Emilio Lozoya por Odebrecht y por tanta acto de corrupción que se realizó, y bueno, pareciera que no sucede nada. ¿Qué pasa ahí, Pepe Reveles? ¿Qué piensas que sucede con este acopio de datos, de evidencias, y que no camina la Fiscalía General de la República? Por favor, Pepe. Sí, ya parece que estamos en una especie de novela de entregas, ¿no? Porque hace 2 semanas aproximadamente se presentó la 6ª denuncia y ahora ya tenemos la 7ª. Bueno, no sé hasta qué número vamos a llegar, pero de alguna manera están relacionadas entre sí, porque finalmente ya se había predicho que iba a haber una demanda por unos 4.400 millones de pesos en contra de Emilio Lozoya por haber hecho uso indebido de recursos de Pemex para Odebrecht y para otras empresas, ¿no? Y eventualmente, favoreciéndolas, ¿no? A través de de refinerías como la de Estado de Hidalgo, con otras construcciones y proyectos, para después utilizar el dinero que en contraparte habría entregado Odebrecht, estos millones de dólares, muy posiblemente utilizados en campañas políticas en tiempos de la candidatura de Enrique Peña Nieto. Estos últimos 1.400 millones de pesos que habrían salido de Pemex a Odebrecht entre 2012 y 2016 a través de empresas fantasmas, ¿no? Pues es apenas el inicio de una demanda que ya lleva varias aristas, repito, conectadas entre sí, porque aquí estamos hablando de 34 empresas relacionadas con funcionarios también públicos beneficiados. O sea, son personajes, son empresas. De tal manera que es un entramado bastante grande de empresas fachada, por ejemplo, que habrían permitido ocultar
estos recursos que son públicos, que eventualmente financiaron campañas políticas, ¿no? Estas empresas fachada, haber organizado un esquema de empresas fachada ya es un delito perfectamente premeditado, ¿no? Por eso las acusaciones son por asociación delictuosa, por cohecho, por lavado de dinero, ¿no? Y yo espero que ya lleguen a su fin las acusaciones, las investigaciones, para que esto deje de ser nada más un esquema de un viejo funcionario de alto nivel con un brazalete, y no en la cárcel, sino un brazalete que le impide moverse, incluso en la Ciudad de México, y una autoridad que no desarrolla velocidad, me parece a mí. Porque lo que dice la Unidad de Inteligencia Financiera, pues tiene que ser corroborado por la Fiscalía, supongo, ¿no? Y eso hace que haya lentitud, una lentitud que no se corresponde con las expectativas despertadas en la opinión pública. Gracias, José Reveles. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas sobre este tema? La lentitud de la Fiscalía, el tuit de Santiago Nieto, que pareciera así indicar ya desesperación de que nomás no se camina, y el hecho de que Emilio Lozoya esté fuera de cualquier acción más que este brazalete mencionado. En fin, por favor, Guadalupe. A mí me da exactamente el mismo sentir que este tuit de Santiago Nieto, esta absoluta sentir, este sentir de desesperación. Me huele a impunidad en los más altos niveles. Es fétido el olor que todo esto me da. ¿Por qué? Porque Javier Cuello Trejo, el abogado que fue, ahora ya no es, pero el que estuvo ahí, su relación personal con el actual fiscal. De nuevo, el papel de la fiscalía. No solamente es lentitud. Creo que José Reveles nos explica muy bien de qué se trata estas nuevas acusaciones, que simplemente añaden a la serie de saqueos, ¿no? Un saqueo histórico a la nación en un tiempo importantísimo, que es el tiempo que se estaba consolidando la reforma energética. Esto es grandísimo. Y no solamente estamos hablando de Emilio Lozoya, hablamos de probadas acusaciones, de alguna forma, claro que sí, a sus personajes más cercanos. Estoy hablando de Froilán Gracia Galicia, estoy hablando también de Enrique Sautrey, Arturo Enrique Sautrey, toda una serie de personajes corruptos, macabros, rateros. A eso estamos hablando, de impunidad absoluta en este país, avalada por la Fiscalía General de la República y su cabeza, el fiscal Gertz Manero. ¿Por qué? A mí me huele a que esto pasó porque hubo un pacto, ¿verdad? Podría ser, no estoy segura, entre Cuello Trejo y Gertz Manero por su amistad personal. ¿Y qué pasa? El señor no ha pisado la cárcel y esto es grandísimo. ¿Por qué se va a hacer un pacto a un grupo que ha acabado con una parte del país? Porque eso es una cuestión que es de los mexicanos. Es algo que no puedo explicar, ¿no? De nuevo, otra más de las obras de la Fiscalía General de la República. Creo que es uno de los puntos, un punto más negro de este papel que tiene este fiscal, ¿no? Es impensable que Emilio Lozoya Austin no haya pisado la cárcel y que toda la serie de personajes de los que hemos hablado, diferentes periodistas de izquierda, de derecha, de la oposición y no, sigan como siempre libres y además que derrocharon los recursos en cenas, en borracheras. Habría que volver a poner el dedo en gente como Froilán Gracia Galicia, como Arturo Enrique Sautrey. Habría que volver a poner estos nombres y esta gente debería de pagar por todas las fechorías que ha realizado en el juicio de México. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema de Lozoya, el virtualmente impune, solo con su localizador electrónico, y esta
pues estos señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera de que ahí van más datos para apuntalar la presunta culpabilidad de Lozoya. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo? Mira, creo que aunque son poderes autónomos, sin duda, y se ha establecido esto de manera reiterada por parte de Andrés Manuel López Obrador, creo que hemos llegado a la época de los grandes retos que enfrenta este gobierno de cara a lo que va a ser la votación en términos de la posible revocación del mandato y en términos también de lo que será la elección a futuro, ¿no? El cambio del rostro político del país quizá. Este es un reto central porque tiene que ver con este discurso que un día sí y otro también López Obrador expresa de abatir la corrupción porque lo considera el principal mal de México, ¿no? Y creo que aquí hay una tarea pendiente que lamentablemente ha quedado en manos de quien es víctima y un rehén de esta maquinaria, un rehén o una víctima, a lo mejor él pone las manos, ¿no? A lo mejor él se pone de pechito, como decimos en México, pero no hay duda de que este personaje, Gertz Manero, pues es rehén de esta maquinaria burocrática criminal que priva en la Fiscalía General de la República y en estos espacios de la maquinaria y del sistema de la justicia en México, ¿no? Esto creo que es importante destacarlo. Ahora lo otro es que ¿qué esperamos los mexicanos? ¿Qué es lo que quisiéramos ver en relación al caso Lozoya? Lo que quisiéramos ver es lo prometido por López Obrador en varias conferencias mañaneras, cuando decía que era muy importante que se reconocieran los mecanismos de operación de esta red criminal instalada en un estado corrupto. ¿Cómo operó ese estado en función del modelo de política neoliberal? Y cómo operó su vinculación con esta máquina de corrupción llamada Odebrecht, ¿no? ¿Y a dónde fue a parar? ¿A dónde fue el dinero de estos personajes involucrados en esta operación millonaria que de alguna manera podría ser ejemplificativa de la operación de este Estado neoliberal? No lo hemos visto, ¿eh? Hasta el momento, según la información que disponemos, Julio, pues solamente Jorge Lavalle, ¿no? Se encuentra detenido, el que fue en su momento senador y que fue un operador político del PAN en el Senado importante, era el encargado de la administración del Senado. Pero ¿qué ha pasado con los demás involucrados en este caso, no? ¿Qué ha pasado en términos de Anaya, de García Cabeza de Vaca, uno de los clientes de este programa, por cierto, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Ya, un día también, igual todas las semanas nos toca hablar del buen García Cabeza de Vaca, pero es que es un ejemplo claro, de la corrupción y de la criminalidad, en fin, pero ¿qué ha pasado? Entonces creo que este gran reto está por resolverse y honestamente creo que significa mucho de una auténtica transformación de estos espacios, ¿no? De los sótanos del poder del sistema de procuración de justicia en nuestro país. Gracias, Víctor Ronquillo. José Reveles, hay mucho, se habla de la autonomía de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales, donde se ha reproducido el mismo esquema. Un caso de escándalo es el de Guanajuato. Pero, Pepe, aun cuando legalmente, en términos jurídicos estrictos, hay una autonomía de estas fiscalías, y en el caso de Gertz Manero, quien fue propuesto primero como titular de la Procuraduría General de la República, en espera de que entrara el proceso de la fiscalía, y de ahí pasó a ser fiscal, me gustaría preguntarte, Pepe, ¿de verdad hay autonomía más allá de lo jurídico, más allá de la letra legal? ¿Realmente son autónomos los fiscales como Gertz Manero? Creo que en el nivel estatal no se da el caso tan claro como en el nivel federal. Creo que Gertz Manero ha hecho todo lo posible por deslindarse exactamente de esta
pues esta sospecha de dependencia, como antes era la Procuraduría General de la República, haciendo cosas que no necesariamente coinciden con los deseos expresados, por ejemplo, en las mañaneras por el presidente de la República. Es como si el presidente de la República instara a una actuación más expedita y la Fiscalía se tomara sus tiempos, ¿no? En muchos casos, ¿no? Porque podría mencionar, para dar un ejemplo, en este momento muy actual, porque la esposa de Israel Vallarta está atada con cadenas afuera de la Fiscalía, solicitando una audiencia para que aterrice lo que tanto se ha prometido en la presidencia, pues de ayudar a la liberación de Vallarta. Hay una propuesta por parte del gobierno de un esquema de desvanecimiento de datos que no le da confianza a Israel porque le parece que solo se refiere a una parte de su proceso y que le podría pasar lo que le ha pasado a otras personas recluidas en cárceles de alta seguridad, que las liberan y en el momento en que están liberándolas, las están volviendo a reaprender, ¿no? Le están volviendo a capturar para fincarle otros delitos, para seguir otros procesos que están pendientes. Entonces, caso del Güero Palma, por ejemplo. Sí, no solo el Güero Palma, le ha pasado a Curi Lyon, le ha pasado a personas en el penal de Tepic también, en Nayarit, a muchas personas que están en la cárcel que los liberan y en ese momento los vuelven a capturar, ¿no? Claro. Entonces, hay una desconfianza natural después de 15 años de estar en una prisión de alta seguridad sin sentencia hacia este tipo de ofrecimientos. Entonces pide algo que no deje lugar a dudas, o sea, un desvanecimiento de datos no nada más, no sería un 100% seguro, sería mejor unas conclusiones no acusatorias, que es lo que está pidiendo Israel Vallarta a través de su familia y sus abogados, o de plano un desistimiento de la acción penal. Eso está en manos de una fiscalía, como estuvo en manos de una procuraduría. Yo me desisto de la acción penal y automáticamente no hay nada contra ti, ¿sí? Pero no hay ese paso, no se ve que exista ni siquiera en el horizonte próximo que vaya a ocurrir. Y por tanto, nos enfrentamos a una percepción de la opinión pública y una percepción mediática también, de que se reproduce en la mañanera incluso aquel montaje muy famoso de la aprehensión de Israel Vallarta y Florence Cassés, que le sirve al gobierno para demostrar cómo regímenes anteriores, gobiernos anteriores, cometían este tipo de tropelías mayúsculas y hacían un show, ¿no? Pero otra vez dejando en la cárcel a quienes ya aparecen como víctimas en esas repeticiones del show, ¿no? Entonces, parece una contradicción, da hasta la impresión de una utilización de un caso, no para los fines de la liberación de la víctima, sino para fines de dejar en evidencia el mal actuar de las autoridades anteriores. Entonces, por eso yo creo que sí hay una especie de fiscalía independiente cuando conviene, y cuando no conviene, pues está de acuerdo con lo que el Ejecutivo quisiera que fuera el tono de las actuaciones de la Fiscalía. Claro. Gracias, José Reveles. Son las 2:45 p.m. Aprovecho para decirle a quienes nos están escuchando que vamos a tener después de esta mesa, vamos a presentar, va a estar Juan Pablo Espinosa, él es productor del documental Te nombré en el silencio. Es la historia de las rastreadoras del Fuerte. Esto podrá ser visto gratis en Cinépolis Click del 15 al 31 de agosto como parte del ciclo Rastros y Luces de Ambulante. Vamos a pasar el adelanto de este documental, el tráiler, y además tendremos una entrevista con Juan Pablo Espinosa. Así es que no se vayan, cuando terminemos
este programa, esta mesa sobre seguridad, por favor. Y bueno, Guadalupe Correa Cabrera, a reserva de lo que quieras agregar en este tema de la pregunta de si de verdad Gers Manero es autónomo en realidad o juega un juego político conforme a poderes dominantes actuales, si quieres agregar algo a eso, pero también para ir agotando algunos asuntos que tenemos, creo que también podríamos comentar respecto a este tema de pues, las protestas por la cuestión del gas, en lo cual pues aparentemente es un tema no solo doméstico, sino de una índole menor, pero a veces esto puede desatar violencia y puede afectar, no sé si es una exageración, hasta el tema de la propia seguridad pública a nivel nacional. En fin, Guadalupe, por favor, tu opinión. Bueno, simplemente para terminar, creo que también ya hemos hablado bastante sobre el papel de la Fiscalía General de la República, sobre si es autónomo o no. Pareciera ser que yo no estaría segura que es totalmente autónomo o no. Creo que estoy de acuerdo con José Reveles en este sentido. Para algunas cosas es autónomo y para otras no. Y si es autónomo porque él también hay un par de casos en los cuales pues realmente usa la justicia o su posición para beneficiarse y en cuestiones familiares pues él no es lento para las cuestiones que tienen que ver con sus fobias, ¿no? Principalmente sus fobias familiares. Entonces, para eso él no es una tortuga, es rapidísimo, ¿no? Y pone a trabajar toda su capacidad y su presencia, ¿no? Además, él no solamente ha servido a intereses que están en esta administración, él ha servido a muchos otros intereses. Hay que recordar su papel, ¿no? En el gobierno de Vicente Fox, en diferentes partes, ¿no? Del gobierno mexicano y del Congreso. Él ha tenido, pues, un papel relevante, ¿no? Siempre desde el lado de las élites. Ya habíamos hablado de esto. Bueno, sí, creo que una de las principales piedras en el zapato de la Cuarta Transformación es el papel de la Fiscalía General de la República, y si el presidente quiere seguirle dando la independencia que tiene, ¿verdad? Esta Fiscalía tortuga, esta Fiscalía que permite que no se cumpla la ley o que se cumpla de manera selectiva como lo ha hecho el fiscal, pues bueno, finalmente esto va a retribuir en el fracaso de la Cuarta Transformación, yo lo creo, sin querer como magnificar o poner esto fuera de contexto. Bueno, en el conflicto con los gaseros en México, creo que es interesante lo que se ha hecho con el sentido de esta propuesta del gobierno, ¿no? Para no permitir que un cartel opere. Esto sí es un cartel. En términos formales, ¿no? Estamos hablando de algunas económicos. Exactamente. Exactamente. Estamos hablando realmente de un cartel en términos económicos, pocas empresas que están decidiendo cuánto van a distribuir y cuál es el precio que van a cobrar. O sea, realmente se están aprovechando de su poder oligopólico. O sea, es un verdadero cartel. Creo que en este sentido el gobierno mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el proyecto, ¿no? de este gas, de esta distribución de gas por medio del gobierno para romper con este oligopolio, me parece acertado poner un tope, poner un límite a esto, pero como estamos hablando de un cartel, estamos hablando del poder que ellos tienen también para asegurar que no haya abastecimiento, pero ellos también, por eso puede ser que esto llegue a otros niveles y que pueda desatar violencia, pero lo que tengo entendido es que en los últimos días se ha llegado a una especie de acuerdo, ¿no? Porque tampoco parece ser que ellos tengan el completo control del mercado, entonces también ellos tienen que vender, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Sí tienen mucho poder, tienen poder económico, tienen un poder oligopólico muy importante, pero parece ser que se está llegando a un acuerdo. Vamos a ver qué pasa, pero sí había abuso, ¿no? Un abuso propio de los carteles, ¿no? Y de la capacidad que tienen, y que el gobierno haya hecho eso, me parece loable, me parece correcto, me parece apropiado. Bien, gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, pues dos temas. Uno, si tienes algo que agregar a lo que ya hemos dicho sobre la Fiscalía, pero bueno, lo que hemos planteado, si de verdad es autónomo,
el fiscal general de la República, y por otra parte este tema de las protestas que ya cesaron, de los gaseros, pero bueno, pues la lucha del gobierno federal contra este cártel, que en realidad el concepto original viene de los asuntos económicos, el cártel como agrupación de intereses o de empresas o factores para conseguir ciertos propósitos. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo? Bueno, lo primero es que precisamente esta autonomía de la Procuraduría General, de la Fiscalía General de la República ahora, pues es absolutamente limitada, ¿no? Obviamente tiene que ver, desde mi punto de vista, con la urgente construcción de la auténtica democracia y del auténtico Estado de Derecho en este país, que está aplazado. No hay duda de que está aplazado. Solamente diría eso, y por otra parte, en términos del conflicto de los gaseros, mira, la respuesta del gobierno de López Obrador en la mañanera fue airada, ¿no? Fue muy fuerte. Y esto tiene que ver con dos razones que son muy importantes de destacar. Lo primero, porque de alguna manera corresponde a lo que ha ocurrido a lo largo de esta primera parte del sexenio, de la confrontación del poder político con los poderes oligárquicos, ¿no? No hay duda de que se han confrontado. Ahí está el caso de las medicinas, ¿no? El caso del abasto de las medicinas en medio de la pandemia. Y obviamente esta confrontación con los distribuidores de gas, con esta agrupación de gaseros en la Ciudad de México sobre todo, bueno, también hay que verla desde la perspectiva de otra confrontación que ha librado este gobierno en términos de lo que es la función del Estado en garantizar el abasto de energía en general, energía eléctrica, energía petrolera y energía, en este caso, muy concretamente del gas, que hay un dato muy importante, ¿eh? El 79% de las personas en México, de las familias, utilizan gas LP para sus actividades cotidianas, ¿no? Entonces, esta respuesta tan airada de López Obrador, decir que incluso iba a intervenir la Guardia Nacional para garantizar el abasto, de que tenían que atender a su responsabilidad, en fin, pues corresponde a estos dos elementos y a uno que es muy importante y que tampoco podemos dejar de lado. Si decimos que el 79% según datos del INEGI, de las familias en México utilizan el gas como combustible, ¿qué pasaría si este paro en la distribución del gas alcanzara a la Ciudad de México y llegara al país? De esto estamos hablando y lamentablemente creo, y esto bueno, pues no se vale hacer futurología ni especular, pero creo que en este ejercicio de periodismo independiente que realizamos cada jueves en esta mesa de trabajo, a mí me parece que de cara a la segunda parte del sexenio y con esta circunstancia política que hemos descrito en distintos momentos, podemos ver distintos conflictos que pueden generar algo que le preocupa mucho al actual gobierno, ¿no? Y que es ingobernabilidad. Entonces, este conflicto en el fondo hubiera podido generar una violencia vinculada y expresada en términos de la falta de abasto de gas. Imaginen ustedes, la Ciudad de México sin gas. Y claro, tiene que ver con la actuación por parte de la Comisión Reguladora de Energía y con la propuesta, que no sé si va a llevarse a cabo, de construir esta compañía de gas Bienestar, que además iba a empezar a operar en Ixtapalapa, donde hay uno de los grandes negocios de las gaseras, ¿no? Porque finalmente, pues bueno, ahí se vende el tanque de gas en diferentes expresiones. Todo esto me parece, Julio, que es parte de esta historia que nos ha tocado vivir día con día. Muy bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Pepe Reveles, luego son las 2 de la tarde con 55 minutos, ya estamos en la parte final, pero luego invitamos a hacer un postrecito en nuestras mesas y decimos, bueno, el tema de lo que quieras hablar, invitación a algún programa periodístico, alguna reflexión, lo que desees hacer. Esta es la parte final de nuestro programa
Así es que lo que quieras tú hacer, invitación, reflexión, comentario, invitación, lo que desees, Pepe Reveles. Bueno, como no hice un comentario sobre el tema del gas, me parece que el gobierno terminó dejando el conflicto entre distribuidores y comisionistas. Como que ese tope máximo del precio del gas, al determinarlo el gobierno, afectó a un sector de distribución y comisión, pero entre ellos se pelearon porque parece que los distribuidores tomaron la tajada de león y no quisieron dar más ganancia a los comisionistas. Ajá. Pero luego en el camino descubrimos que hay comisionistas no autorizados. Ajá. Es decir, como si hubiera pipas y camiones con cilindros de gas que no tienen permiso muy, digamos, muy legalizado en cierta manera, y que entonces ejercen presión sobre los distribuidores, como amenazando, ¿no? Y obligan a la entrada de la Guardia Nacional. Y ahí estoy de acuerdo con Víctor. Esto puede elevarse a niveles de desabasto, de inconformidad popular. Los gobiernos de todo el mundo tienen la necesidad de mantener estos insumos al alcance de la población, porque de otra manera pueden generar realmente una gran violencia social, que era el tema que habían dicho desde el principio, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario, y qué bueno que ya hubo un intercambio en el cual estos comisionistas, que eran los que habían organizado el paro, pues ya se arrepintieron, ya dejaron de lado esto y están buscando una vía diferente, que es la del diálogo, claro, con la presencia de la Guardia Nacional donde haga falta. Muy bien, José Reveles, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, el postrecito, lo que desees decir sobre el tema que tú plantees, por favor, Guadalupe. Claro que sí, Julio. El día de ayer, pues sí, pues hubo una noticia que realmente me hizo salir de mí. En el caso de Tamaulipas, como también esto es parte importante de nuestra mesa, ayer se da a conocer una noticia muy desagradable, que el gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA, y también HSI, que son es una agencia dentro de la Secretaría de Seguridad Nacional, se llama Investigaciones en Seguridad Nacional. En el Consulado estadounidense de Matamoros se le dio un reconocimiento a pesar de los señalamientos de desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias, probablemente vinculación con delincuencia organizada directamente, y además 8 de sus elementos están acusados de asesinar a migrantes después de la tragedia de Camargo, ¿verdad? Pues el gobierno estadounidense, y esto es muy importante. No estamos hablando simplemente de la DEA, que le dio un reconocimiento al director de los GOPES, del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal de Tamaulipas, antes el Cayet, después de todas estas desapariciones extrajudiciales, de todas estas acusaciones, Arturo Rodríguez. Se lo dieron en el Consulado estadounidense de Matamoros. Aquí estamos hablando del Departamento de Estado. Estamos hablando que se lo dio la DEA, el Departamento de Justicia, y esta agencia de investigaciones de seguridad nacional, el Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos en general, le da un reconocimiento al jefe de aquella policía estatal a la cual el gobierno estadounidense dio entrenamiento y terminó en la participación, de acuerdo a la investigación del propio gobierno, de la propia Fiscalía del Estado de Tamaulipas, en la supuesta participación en el asesinato de los migrantes guatemaltecos en Camargo. Entonces, realmente esto no hay que perderlo de vista. De alguna forma es también algo que está diciendo Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de un posicionamiento muy particular y muy... Sí, gracias, Guadalupe. Terminaste ya, ¿verdad? Sí, ya. Sí, es que no sé. Sí, gracias, Guadalupe, muy amable. Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta mesa
sobre seguridad. Son las 3 de la tarde con un minuto. Estamos ya en el tramo final. Lo que quieras agregar, por favor, lo que quieras comentar, Víctor. Fíjate que el próximo lunes se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una conmemoración convocada por la Organización de las Naciones Unidas. Y esto da que pensar en varias cosas, ¿no? Lo primero es en la fuerza política que en distintos lugares de este país cobra el movimiento indígena, una fuerza que va más allá, que no hemos documentado del todo ni los periodistas ni la academia. Particularmente en la Ciudad de México, la presencia de las organizaciones en los pueblos originarios de las zonas rurales, la presencia de los pueblos indígenas en otras, en el centro del país, por el centro, perdón, de la propia ciudad, y creo que esto es muy interesante, ¿no? Y a propósito de ello, pues yo aprovecho, mi querido Julio, lo que nos dijiste, ¿no? Yo quiero invitar a los colegas que están en esta mesa, a ti, por supuesto, y a las personas que amablemente nos escuchan, a lo que vamos a realizar en Capital 21 el próximo lunes a las 7 de la noche, ¿no? Que es pues un trabajo absolutamente distinto de una televisión pública que busca una nueva identidad y en donde convocamos a quienes participan en estos movimientos, en este movimiento de los pueblos indígenas, a reflexionar en torno a la realidad de pues lo que puede considerarse la resistencia cultural y política que en México y existe, ¿no? Entonces, a las 7 de la noche, ojalá que nos puedan acompañar, Julio, aprovechando lo que nos diste espacio para el comercial, hermano. No. Se vale, claro que sí, además, trabajos periodísticos importantes. Gracias, Víctor. Y bueno, pues por esta ocasión, gracias en esta mesa de periodismo sobre seguridad. Gracias, Pepe Reveles. Buenas tardes. Muy agradecidos de tu presencia y tu participación hoy, Pepe. Muchas gracias a ustedes, gusto estar en esta mesa. Sí, señor, gracias. Guadalupe Correa, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Un placer estar con José Reveles y con Víctor Ronquillo. Fue, como siempre, es un placer. Gracias. Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y pues nos encontramos la semana entrante. Gracias. Así es, gracias a los tres.